nos encontramos con el gran escritor Enzo Maqueira. Estamos muy orgullosos y muy honrados de poder contar con su presencia. Y normalmente en este programa nos gusta y nos interesa mucho escuchar de tu propia voz, además de tu obra que ahorita vamos a platicar un poco. ¿Quién es Enzo Maqueira? Bueno, buenas, primero gracias por la invitación, me honra y me encanta México, así que muy contento de poder comunicarme con lectores y lectoras de este país. Y la pregunta, la verdad que no podía ser más difícil, ¿no? Yo creo que lo primero que me sale decir es un chico, ¿no? Como hay algo ahí de espíritu joven que no me abandona, pese a que ya peino más canas de las que me gustaría. Y lo primero que se me ocurre es eso. Y creo que un chico que todavía cree que hay un ET dando vueltas, un Elliot que todavía cree que hay un ET dando vueltas ahí esperando para llevarlo a casa. Ni más ni menos. Más inmaduro no se consigue. Bueno, pues bienvenido a México. Sabemos que hace poco estuviste presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para promocionar tu reedición de la emblemática obra electrónica que hoy ya pueden encontrar en librerías de México también. Y quisiéramos primero saber cuál es tu primera impresión de México como tal. Bueno, es un país en el cual ya había estado y siempre me pareció muy atractivo. Y para mí que me digan, viajás a México, enseguida se me abre un abanico de ideas, de emociones, de imágenes. Creo que es un país, un enorme país cultural, muy culto, muy rico culturalmente, gastronómicamente, en la gente. Y me parece que de un lado México, de un extremo de América México, del otro extremo de América Argentina, somos dos sociedades muy parecidas y muy distintas al mismo tiempo. Vibramos muy similar, pero lo expresamos de maneras diferentes. Ustedes son un poquito más locos que nosotros. Ustedes como que tienen esa cosa, ese plus de locura que nosotros no tenemos. Nosotros somos más, sentimos más conservadores quizás en eso, pero ustedes son más conservadores en otras cosas. Y ahí estamos como en espejo. De hecho, frases, no sé, para nosotros, por ejemplo, se habla de memoria, verdad y justicia. Y ayer leía en el metro, decía, memoria, justicia y verdad, ¿no? Lo mismo, pero no exactamente. Y así pasa que creo que conceptual y emocionalmente entre México y Argentina. Dos naciones que abrazan la identidad latinoamericana y que la exponen de maneras muy diversas, pero que en esencia son lo mismo. Y ahora hablando ya como tal de electrónica, pues fue una reedición, ¿no? Y tenemos anotado que mencionas en el prólogo de tu reedición que el tiempo nos cincela y nos transforma. ¿Cómo fue esta nueva visita a electrónica? Después de 10 años, tenemos entendido. Bueno, difícil. Primero porque habían pasado 10 años y uno dice, ¿en qué momento? ¿No? Si ya electrónica es una gran despedida de la juventud, porque creo que es eso, ¿no? Un libro lleno de nostalgia por la juventud perdida. Bueno, imagínate cuando lo agarré, ya cuando lo escribí, estaba obsesionado con el tema, cuando lo agarré 10 años después me di cuenta de que habían pasado 10 años. Y ya eso que pensé que era una juventud perdida, digo, no, ahora es la juventud perdida. Que creo que me representa a mí, representa a muchos, es uno de los males de época. Esta idea de estar desesperados por la juventud eterna, de todas las épocas, pero creo que ahora es peor que nunca, a tal punto de que ya no se desprecia solamente a los viejos, ya se desprecia a los adultos directamente, y todos queremos ser jóvenes, casi niños. De hecho, ya hace un rato me acabo de describir de tal manera. Durante toda la vida despreciamos cualquier indicio de madurez, de adultez, y por el otro lado sobreestimamos o romantizamos cualquier atisbo de juventud, y eso nos lleva a unos experimentos espantosos que están sucediendo, me refiero a algunos políticos, sobre todo en mi país, ¿no? Entonces, ¿cómo fue volver? Bueno, desde lo técnico, desde la tarea del escritor, lo primero fue, no voy a tocar ni una coma, porque ese libro representa lo que yo era en ese momento, ese escritor que era en el momento. El editor de la editorial Dos Manos, una editorial catalana, que está especializada en literatura contemporánea, pero también en recobrar literatura rara del siglo XIX o principios del siglo XX, de Europa y de América Latina. El editor me dijo, bueno, yo lo voy a revisar y te voy pasando mis comentarios. Bueno, lo revisó, me pasó sus comentarios y apenas tuve que ver la primera coma en la cual no estábamos de acuerdo y ya otra vez me puse a corregir y empecé a descubrir que no hacía falta respetar exactamente cómo estaba el libro hace 10 años atrás, porque sí, porque el tiempo había pasado,
porque, Claro. porque yo no era el mismo escritor, porque esta reedición se supone justamente una reedición, una reimpresión. Entonces, si se podía mejorar la forma en que estaba escrito, lo hice. Y aquello que yo pensaba en su momento, que quizás era un síntoma, un signo de un lenguaje coloquial, moderno, por usar una palabra muy antigua, y un lenguaje que tenía que ver con la noche, con la fiesta, y dije, bueno, quizás está bueno que se repitan muchas palabras. Lo vi hoy, 10 años después, desde el escritor que soy ahora, más maduro, y me di cuenta de que se puede hacer todo eso, que el lenguaje tenga esas características, sin someter al lector a la repetición de las palabras, como dijo, por ejemplo, o flash, que aparece un montón de veces. Que por otro lado, una de las críticas que se me hicieron 10 años atrás, una de las críticas decía que repetía mucho la palabra flash. Y yo me enojé en su momento, dije, no entendieron nada, como uno patalea por joven, y ahora dije, no, tenía razón, hay que cambiarla, ¿por qué no? ¿No? Y empecé a buscar otra manera de ser coloquial, moderno, ágil, etcétera, de una manera más prolija. Y bueno, ahorita que mencionas Flash, platicamos mucho en este programa acerca de la jerga, del lenguaje coloquial. ¿Qué importancia consideras tú que tiene la jerga en tu literatura? No tiene una importancia absoluta y no cargo de jerga mi literatura, pero escribo en argentino, ¿no? No en un argentino que quiere demostrar, mirá qué argentino que soy, que a veces pasa un poco eso, está bien, ¿no? Depende de qué estás escribiendo. Yo lo escribí en un argentino de clase media, trabajadora, a la cual pertenezco. Y muchas veces me preguntaba, digo, bueno, ¿se entenderá en otros países? Y la verdad que si no se entiende no importa, porque a mí no hay nada que me guste más que leer literatura mexicana y no entender las 800.000 palabras que tienen hermosas y raras, que nos suenan risueñas. No las entiendo, pero las disfruto igual. Y creo que un poco lo que se está perdiendo por el mercado, ¿no? Es esto, se tiende a un lenguaje lavado, apto para todo público, el español neutro, y se pierde el color local, y está buenísimo que no entiendas parte. Yo no sé, Rulfo, hablando de México, cuando fui a Guadalajara, me llevaron a la supuesta casa de Rulfo, que para mí va a ser la casa de Rulfo, en la supuesta no va a tener nada. Y me acuerdo cuando lo leí, había un montón de cosas que no entendía desde la jerga de ese momento. Pero sin embargo, cuando pisé ese suelo y estoy en Comala y el corazón se me ensanchó y que quería llorar de la emoción. ¿Y qué me importa si no entendí la mitad de las palabras que decía? Aparte tenía 20 años, no entendí, creo que nada de haber entendido de Rulfo. Su peso político, histórico, nada. Sin embargo, lo tengo en el corazón grabado a fuego, a sangre y fuego. Y bueno, justamente electrónica, en lo personal, a mí me sirvió más que confundirme, realmente me ayudó de diccionario en mi viaje a Argentina, ¿no? Y bueno, hablando otra vez de libro, me encantaría saber cómo surge electrónica, cómo nace la historia, en qué momento decides, voy a hablar sobre este tema, e igual para la gente que no ha leído todavía el libro. Empieza como una catarsis de una serie de cuestiones que me estaban sucediendo en ese momento, que son muy parecidas a las que atraviesa la profesora. La primera, la crisis de los 30. Yo me encontraba a las puertas de los 30 años con esas preguntas que tenemos todos y que tiene la protagonista del libro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es esta la vida que pensaba cuando tenía 20, por ejemplo? ¿Estoy haciendo algo para lograr mis sueños? ¿O no estoy haciendo nada? ¿Tengo sueños? ¿Cuál es mi sueño? ¿Tengo una vocación? ¿Tengo algo que perseguir? ¿O solamente pretendo continuar así como venía en mis 20, yéndome de fiesta y emborrachándome y drogándome? En su caso, las fiestas electrónicas, el éxtasis. ¿Voy a seguir así toda la vida o voy a hacer algo con mi vida? ¿Hacer algo con mi vida implica abandonar eso o no implica? Eso por un lado. Después, del otro lado, la relación. Una relación que se sostiene durante mucho tiempo, donde ya no hay pasión, donde hay supuestamente compañerismo, donde hay rutina, donde hay quizás miedo de la soledad, entonces seguís con esa persona aunque no pasa nada. Y después, la tercera crisis, que es en ese panorama, ante la juventud perdida y ante una pareja que no va ni para atrás ni para adelante, aparece un amor joven, clandestino, prohibido, con un alumno de 18 años, que es como la gran obsesión de ella, porque ese alumno representa un montón de cuestiones, representa la posibilidad de volver a ser joven, ¿no? De aferrarse a ese último jirón de juventud que le queda. Y ahora que estás hablando de la generación como tal,
así como lo mencionas en tu libro, ¿no? Como en esos años de 2014 es cuando ya las redes sociales tienen como una fuerte presencia en la sociedad, sí. ¿No? Como ya no nos despedimos de los amigos para siempre, sino que siempre los tenemos que ver conectados como a Natalia. Y justamente quería preguntarte eso, o sea, ¿tú cuál considerarías que es el principal tema que le sucede a la generación de la profesora, pero en general pues a nuestra generación, ¿no? Yo creo que el libro, 10 años después, sigue teniendo vida y me siguen llegando, porque no es que ahora me volvió a aparecer. Nunca me dejaron de llegar comentarios de lectores y lectoras por las redes, por ejemplo. Y o sea, cada nueva generación se acerca a los 30 y vuelve a electrónica, ¿no? Aparece eso. Y digo, bueno, ¿por qué? Si son mundos tan distintos, por la verdad que pasaron 10 años nada más, pero mucha diferencia. Creo que un poco todo lo que estaba ahí como embrionario en electrónica, nuestra dependencia de las redes sociales, que aparece totalmente en electrónica, bueno, hoy es 10 veces peor, ¿no? Pero la dependencia se trabaja. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la política argentina. Los personajes de electrónica en ese momento están con un gobierno de izquierda y fueron criados con un gobierno de derecha, ¿no? Estos típicos movimientos pendulares que tenemos en América Latina. Y de golpe se encuentran con que todo lo que aprendieron durante toda su instrucción cívica y su educación tenía que ver con una serie de valores procapitalistas, pero después en su juventud viven en un país que se llama, o que se lo acusa de popular, un gobierno que se lo acusa de populista, ¿no? Que bueno, podemos hablar mucho acerca de esas ideas y de esos conceptos. ¿Y qué tienen ellos? Incertidumbre. Bueno, ahora pasa lo mismo, hay incertidumbre. En mi país ahora hay chicos que se criaron con un gobierno de izquierda que hablaba a favor de los trabajadores y las trabajadoras y de las mujeres, por ejemplo, y ahora de golpe en su juventud tienen un gobierno de ultraderecha que habla en contra de las mujeres, homofóbico y cree que evadir impuestos es correcto y que hay que recortar todos los derechos laborales. Bueno, cambió la forma, pero lo que quedó es la incertidumbre. Y creo que la incertidumbre pasan los años y lo único que hace es incrementarse. Hoy tenemos más incertidumbre que nunca. Atravesamos una pandemia, ya ni siquiera tenemos la posibilidad de decir, bueno, voy a morir a los 80 años. No, te puede dar una pandemia y ya está, y te fuiste así en un segundo, por ejemplo. La incertidumbre por el cambio climático, la incertidumbre por el trabajo. En mi país ni hablar, ¿no? Hoy en día nadie sabe si va a tener trabajo, nadie sabe si con su trabajo va a poder pagar un alquiler, porque nuestros abuelos tenían un trabajo, trabajaba el hombre de la casa y con eso mantenía toda su familia y a la familia de su familia. Ahora trabajas vos, trabaja tu pareja, estás vos solo y capaz que ni siquiera tenés hijos y no te alcanza. ¿Cómo puede ser? El capitalismo cada vez genera más riqueza y sin embargo los trabajadores y las trabajadoras cada vez somos más pobres. Bueno, esa incertidumbre está en electrónica y evidentemente va a empeorar. Entonces, por eso creo que todavía es vigente y todavía refleja, si bien son generaciones muy distintas en algún punto, bueno, la base es la misma, incluso es peor. Y creo que también tiene incertidumbre amorosa, ¿no? La profesora, ¿no? Y eso también aumenta su nerviosismo, ¿no? Su toma de decisiones de las cosas. Me llama mucho la atención que nosotros conocemos al personaje, pero también a través de una segunda persona. ¿Por qué elegiste esto de la segunda persona? Bueno, la segunda persona fue algo medio como, vamos a llamarlo mágico. Yo creo que la literatura es trabajo y es oficio, ¿no? Y utilizo o parafraseo las palabras de Eve Ward, escritora argentina que falleció hace unos poquitos años, que decía, la literatura es una artesanía con palabras. Como tal, para mí, cuando escribo, soy un artesano ahí, tiqui, ¿no? Cincelando una piedra, ni más ni menos que eso. Y con esa idea escribí todo el libro. Ahora bien, venía escribiendo, corrigiendo, o sea, varias versiones, y un día la última oración me salió en segunda persona. No la voy a revelar porque sería como contar el final, porque es tal cual me salió. Me salió así, dije, ¿qué pasó acá? ¿No? Fue como de golpe los dedos solos hicieron. Y dije, tengo que atender a esto, porque por lo general uno encuentra el tono de un libro al final, es lo último que encontrar, ¿no? Muchos escritores se obsesionan con encontrar la voz propia. Para mí hay que encontrar la voz propia en cada libro. Después de ahí quizás surja una voz propia. Pero la voz es de cada texto te reclama una voz. Y bueno, a mí me salió la última oración con esa voz.
dije, bueno, hay que prestar atención a esto. Y dije, ¿qué pasa si paso toda la novela a segunda persona? Como ya la había escrito tantas veces, me pareció que pasar toda la novela solamente porque había tenido una especie de epifanía era una locura absoluta. Entonces dije, no, lo voy a intercalar, voy a ir y venir con la segunda, a ver qué pasa. Y lo hice, me gustó el efecto que quedó, pero claro, era un efecto y me faltaba un motivo. ¿Por qué razón de golpe pasa de tercera persona a segunda? Que también la segunda implica una primera, por supuesto, ¿no? Porque si hay un tú, hay un yo. Y ahí tuve que inventarme un personaje nuevo, que ya lo leerán la novela que la leyeron, que justificara un poco esta voz narradora. Bueno, y ahí se termina armando toda otra historia que tiene que ver un poco con lo que hablabas antes, esto de que los amigos nunca se van, ¿no? Y solamente vamos a revelar hasta ahí. Oye, y retomando el tema de la profesora, creo que hoy en día está como muy sonado el tema de la censura, ¿no? De qué se puede hablar y de qué no. Algo que me gusta mucho es que manejas el tema de las drogas con una libertad y una naturaleza propia de la historia. ¿Cómo consideras tú que es el papel de las drogas en la juventud como tal? Bueno, una de las cosas que yo quería hacer, te habrás dado cuenta que Electrónica es una novela muy anclada en la coyuntura, ¿no? Política, social de la época. Y una de las cosas que quería hacer era reflejar el consumo de drogas en la actualidad, porque estamos acostumbrados, por lo menos mi generación está acostumbrada siempre a ver el consumo de drogas como un consumo problemático, una adicción. Entonces el personaje que consume drogas en una novela o en una película o en la televisión, lo que fuera, es automáticamente un drogadicto. Eso supone primero pasar por alto las diferencias entre las drogas. No es lo mismo consumir cocaína, que probablemente desarrollas rápidamente una adicción, a consumir marihuana, a consumir peyote o lo que sea. Pero se habla públicamente de las drogas, listo. Entonces estábamos acostumbrados a esa idea de ser drogadicto, ser marginal, ser que le va mal, y la verdad es que las drogas se extendieron a tal punto, las drogas legales y las ilegales, porque también está, ¿no?, esa cosa de sí. ¿Y qué hacemos con el alcohol? ¿Y qué hacemos con el café? ¿Y qué hacemos con los ansiolíticos? ¿Y qué hacemos con el teléfono celular? ¿No? La gran droga de nuestra época. Sí. Entonces vamos a hablar de drogas, hablemos de drogas. Sí. Pero al margen de eso, me parece, yo quería mostrar ese consumo que está extendido, que ya venía con una generación anterior a la mía, los que ahora andan por los 50 y pico, en donde es normal, es así como antes se tomaba un vinito y se tocaba la guitarra y cantaba con los amigos, ahora te tomas una pastillita y te vas a bailar y te besas con tus amigos. No cambia demasiado la ecuación y quería naturalizar un poco eso. La verdad que no tuve problema, al contrario, fue un tema en su momento que se habló bastante, en el sentido de que mucha gente mayor me decía, me asomé a un mundo que desconocía, ¿no? El mundo de las fiestas electrónicas, el éxtasis y demás. En Argentina, cuando salió al poco tiempo, hubo un caso de 5 muertos por consumo de éxtasis en circunstancias pésimas del lugar donde se hacía la fiesta, había más gente de la que tenía que haber, no había agua, etc. Y coincidió con la salida del libro, de manera que eso me permitió ir a la televisión a debatir de estos temas, el tema de la legalización, sí o no, de las drogas, cómo hablamos de drogas en los medios. Y la verdad que fue un raíz mediático, estuve en un montón de programas de televisión dando vueltas, creyendo que estaba haciendo un aporte al debate, y a la larga me di cuenta de que me estaban usando como monigote de los medios y solo querían que fuera, que me enojara, cosa que me pasaba. Hay unos videos en YouTube donde estoy gritando así por favor. Bueno, me ponían a cualquiera, me ponían a un modisto, por ejemplo, un señor modisto de ultraderecha, a discutir sobre drogas. ¿Desde dónde? Vas a saber desde dónde. Al 10º programa. Me molestaba mucho, porque evidentemente es un tema del cual no se puede hablar en público, no se puede hablar en los medios de comunicación seriamente. Siempre hay que tirar liviandades, superficialidades. Bueno, en la literatura, por suerte, sí lo podemos hacer y aproveché esa oportunidad. Ahora que mencionabas este tema de la extrema derecha en Latinoamérica, y también he sentido como que de alguna manera de repente estamos como que muy divididos, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que es el futuro de la juventud en Latinoamérica como tal? Bueno, primero hay que pensar qué es juventud. Me parece que hay juventudes, ¿no? Hay una juventud acomodada, que es minoritaria, pero que es histórica y que muchas veces es cómplice de otros países que nos oprimen y que nos succionan nuestros recursos.
Hay una enorme juventud trabajadora que no encuentra buenos salarios, buenos sueldos, que no encuentra trabajo. Hay toda una juventud que está fuera del sistema, marginal y pobre. Entonces me parece que hablar de la juventud es complicado. Al mismo tiempo es necesario, no te queda otra que hacerlo. Creo que es verdad que vivimos en un momento de mucha división política, dada por gobiernos de derecha que vinieron un poco a responder a esta oleada de gobierno de izquierda que tuvimos hace unos años. Lástima que México no estuvo en ese momento. Yo siempre me lamento el destiempo, porque cuando estaban Lula, Kirchner en Argentina, y Bachelet, y Lugo y Evo Morales, ahí hubiéramos tenido un presidente, una presidenta mexicana de izquierda, hubiéramos hecho cosas enormes. Pero bueno, se dio al revés y ahora medio de México es la esperanza que nos está quedando. Y creo que lo principal es tratar de acercar a los jóvenes a sus reivindicaciones históricas, que son las reivindicaciones de la izquierda. Ahora se está dando en Argentina un fenómeno de que son los jóvenes, varones sobre todo, los que votan a la ultraderecha. Y entonces, evidentemente, ahí hay un problema, hay algo que no se resolvió, hay algo que no se discutió, que tiene que ver con las transformaciones recientes, por supuesto, y que es necesario dar un paso adelante. Y en ese sentido creo que Electrónica aporta eso. Yo cuando lo escribí desde el punto de vista de un varón, de un hombre, un profesor universitario que tenía una historia con una alumna de 18 años. O sea, legal, pero uno de 30 con una de 18. Pero polémico, por supuesto. Lo terminé de escribir y me di cuenta de que había escrito uno más de los 800 millones de libros que hay, donde un tipo grande está con una piba más joven. Y dije, no quiero volver a decir lo mismo que ya se dijo, quiero decir otra cosa. Que sea una profesora, que sea una mujer que está con un alumno. Hay muchos casos de muchas mujeres que hacen eso y no lo sé, quizás sí, quizás no, probablemente no, pero basta con que haya una para que podamos hablar del deseo de las mujeres, de una mujer de 30 que por qué no puede tener deseo por un chico más joven, que se pregunta si quiere ser madre o no quiere ser madre, por ejemplo, que mira a los hombres de su lado. Y lo más interesante de todo es que cuando hice el cambio de un profesor a una profesora no le cambié absolutamente nada. No es que puse, bueno, ahora como es una mujer tiene que ser más sensible o tiene que preocuparse más por este tema. No, es exactamente lo mismo. Y mi hipótesis era que hombres y mujeres sentimos lo mismo, nos pasa lo mismo. En el fondo, en la esencia, en nuestro cuerpo, en nuestras vísceras, en nuestra alma, nos pasa lo mismo. Después viene la cultura patriarcal a decir a los hombres tenés que hacer esto y la mujer tenés que hacer lo otro, pero sabemos muy bien que por las venas no corre lo mismo. Y todos nos preguntamos a los 30 qué estoy haciendo de mi vida, y todos nos preguntamos si voy a ser padre o voy a ser madre o no, y todos nos preguntamos por el amor, si vale la pena un amor para siempre o no. Son cuestiones universales que nos tocan a todos y a todas. ¿Cómo consideras que la literatura influye hoy en día en la sociedad? Me parece que la literatura, como las historias en sí, creo que no sé si influyen mucho en la sociedad, sí en algunos individuos, como decías antes, bueno, te permitió a vos quizás entender el slang en Argentina, y alguien que está atravesando la crisis de los 30 quizás lo lee y le permite procesar eso, o alguien que está observando la importancia atroz de las redes sociales en nuestra vida lo lee también, o los amores líquidos, o alguien que está entrando en lo que allá lo llamamos la jodita, ¿no? Las fiestas electrónicas, lo lee y quizás se despierta alguna idea o le caen fichas sobre el armado de lo que está participando, pero no creo que tenga una influencia muy grande en ese sentido. Sí creo que toda la movida de literatura independiente que hay en nuestros países, que viene creciendo cada vez más, de editoriales independientes, las redes sociales ahí sí a favor, que nos permiten conectarnos mucho más y conocernos. Sí. Hay una circulación, creo, de información entre nuestros países mucho más grande, de la música, con la música también pasa algo parecido, y todo eso es bueno porque nos empodera, nos da identidad, nos refuerza nuestros contactos y nuestra sangre latinoamericana, nuestra historia, y creo que me interesa más el movimiento en sí, o que el movimiento sí tiene influencia en nuestras sociedades, no tanto en las novelas, los cuentos, la literatura, pero sí el movimiento que se genera para que la literatura siga existiendo en un mundo en donde realmente, no digo que esté en peligro ni está amenazada, la literatura se la hiperbanca y le gana por goleada a quien quiera, a la inteligencia artificial que se le planta encima, la literatura le va a ganar siempre. Siglos de historia contra meses de humo, pero creo que aún así es un momento en donde la literatura debe ser un foco de resistencia más que nunca.
es la resistencia cultural contra un mundo que busca estupidizarnos. Muy bien. Yo igual, ya para ir cerrando un poco, recuerdo una parte del libro que me gustó bastante, donde mencionas que los abuelos se dedicaron a hacer el dinero, a los papás a trabajarlos y nuestra generación a disfrutar de ello, ¿no? Pero que al final nos encontramos con un vacío y que mencionas en el libro, no queda nada. ¿No queda nada realmente para la generación o sí nos queda algo? Bueno, ahí tenés, en ese momento cuando lo escribí yo sentía que no quedaba nada, pero ahora me di cuenta que ahora sí que ahora queda mucho menos, ¿no? No, pero creo que mientras siga existiendo la literatura, la música, el teatro, mientras va a ser cursi pero es real, mientras siga existiendo el amor vence siempre, el amor vencerá, lo viejo funciona, ¿no? Hay que seguir con las viejas recetas, arte, amor y sexo también. Contra eso no puede nadie, ningún diablo del momento va a poder, así que más arte, más amor y más sexo para todos y todas. Ya escucharon. Y bueno, ¿qué sigue para Enzo Maquero? Y ahora volver a Argentina, volver al infierno, el infierno político de Argentina, al mismo tiempo volver a casa. Y nada, y sí, ojalá volver pronto a México, porque la verdad que la pasé espectacular, me quedo con ganas de más, estuve en Querétaro, estuve en Morelia, hace rato que tenía ganas de conocer más que Guadalajara y la Ciudad de México, y tengo ganas de venir y quedarme, dar una buena vuelta y seguir empapándome de la cultura mexicana que cada día me gusta más.